La creación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo emprendieron la grandiosa y admirable obra que habían proyectado, la creación del mundo. La tierra que salió de las manos del Creador era sumamente hermosa. Había montañas, colinas y llanuras, y entre medio había ríos, lagos y lagunas. La tierra no era una vasta llanura. La monotonía del paisaje estaba interrumpida por colinas y montañas, no altas y abruptas como las de ahora, sino de formas hermosas y regulares. No se veían las rocas escarpadas y desnudas, porque yacían bajo la superficie, como si fueran los huesos de la tierra. Las aguas se distribuían con regularidad. Las colinas, montañas y bellísimas llanuras estaban adornadas con plantas y flores, y altos y majestuosos árboles de toda clase, muchísimo más grande y hermoso que los de ahora. El aire era puro y saludable, y la tierra parecía un noble palacio. Los ángeles se regocijaban al contemplar las admirables y hermosas obras de Dios. Después de crear la tierra y los animales que la habitaban, el Padre y el Hijo llevaron adelante su propósito, ya concebido antes de la caída de Satanás, de crear al hombre a su propia imagen. Habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo y al Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. La inocencia pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban vestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para felicidad de Adán y Eva, le manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto, y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. El Señor plantó árboles de toda clase en ese jardín, para brindar utilidad y dar belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos, diferente de todo cuanto el hombre haya visto desde la caída. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negros, otros púrpura, rojo, rosa y verde claro. A los hermosos y exuberantes frutos que colgaban de los sarmientos de la vid se los llamó uvas. No se arrastraban por el suelo, aunque no estaban sostenidas por soporte, pero los sarmientos se arqueaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva
consistía en formar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacerse moradas con los bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza, cargado de fragantes frutos. La tierra estaba vestida de hermoso verdor, mientras Adán y Eva en el Edén, la santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e inocentemente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de todo color y plumaje revolteaban entre los árboles y las flores, y el torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo con las alabanzas tributadas a su Creador. Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que los rodeaban, revestidos de brillantes y primoroso plumaje, que gorjeaba su melodía, alegría y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en amorosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por las muestras de amor que los rodeaban. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que no comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillosa Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para... La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esa como un medium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje impotente que hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Pero esa voz extraña debía haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente contestó, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito,
desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfecho con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Pretende inducirlo, además, a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separado de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esto, Satanás presentó a Dios como mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. Dios dijo: si coméis, moriréis. La serpiente dijo: si coméis, no moriréis. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se le había hecho como prueba de su fidelidad y su amor. Eva argumentó que la serpiente había dicho que no morirían, y sus palabras debían ser verdaderas, porque no sentía señales del desagrado de Dios, sino una influencia placentera como la que experimentan los ángeles según ella lo imaginaba. Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado, pero ya todo estaba hecho. Debía separarse de aquella cuya compañía tanto amaba. ¿Cómo podía permitirlo? Su amor por Eva era intenso y totalmente desanimado, resolvió compartir su suerte. Razonaba que Eva era parte de sí mismo y si ella debía morir, moriría con ella, porque no podía soportar el pensamiento de separarse de ella. Le faltaba fe en su misericordioso Creador. No se le ocurrió que Dios, que lo había creado del polvo de la tierra para hacer de él un ser viviente y hermoso, y había creado a Eva para que fuera su compañera, la podía reemplazar. Después de todo, ¿no podría acaso ser correctas las palabras de esa sabia serpiente? Allí estaba Eva ante él, tan encantadora y tan hermosa, y aparentemente tan inocente como antes de desobedecer. Manifestaba mayor amor por él que antes de su desobediencia, como consecuencia del fruto que había comido. No vio en ella señales de muerte. Dios instruyó a nuestros primeros padres con respecto al árbol del conocimiento y ellos estaban plenamente informados acerca de la caída de Satanás y del peligro de escuchar sus sugerencias. No les quitó la facultad de comer el fruto prohibido. Dejó que como seres moralmente libres creyeran su palabra, obedecieran sus mandamientos y vivieran, o creyeran al tentador, desobedecerán y perecerán. Ambos comieron y la gran sabiduría que obtuvieron fue el conocimiento del pecado y un sentimiento de culpa. El manto de luz que los envolvía pronto desapareció y presas del sentimiento de culpa y de haber perdido la protección divina, un temblor se apoderó de ellos y trataron de cubrir sus cuerpos desnudos. Nuestros primeros padres decidieron creer las palabras de una serpiente, según pensaban que no les había dado prueba alguna de su amor. No había hecho nada por su felicidad y su beneficio, mientras Dios le había dado todo lo que era bueno para comer y agradable a la vista. Donde quiera descansaba la mirada había abundancia y belleza. Sin embargo, Eva fue engañada por la serpiente y llegó a pensar que se les había ocultado algo que podía hacerlo tan sabio como Dios mismo. En vez de creer en Dios y confiar en Él, rechazó mezquinamente su bondad y aceptó las palabras de Satanás.
Después de su transgresión, Adán imaginó al principio que experimentaba el surgimiento de una forma de vida nueva y más elevada, pero pronto el pensamiento de su transgresión lo llenó de terror. El aire, que había sido agradable y de temperatura uniforme, parecía querer congelarlos ahora. La pareja culpable experimentaba un sentimiento de pecado, sentían temor por el futuro, una impresión de necesidad y desnuda el alma. Las noticias de la caída del hombre se difundieron por el cielo. Todas las arpas enmudecieron. Los ángeles depusieron con tristeza sus coronas. Todo el cielo estaba conmovido. Los ángeles se sentían apenados por la vil ingratitud del hombre en respuesta a las riquezas con que Dios lo había provisto. Se celebró un concilio para decidir qué se haría con la pareja culpable. Los ángeles temían que extendieran la mano y comieran del árbol de la vida para perpetuar así sus vidas pecaminosas. El Señor visitó a Adán y a Eva y les dio a conocer las consecuencias de su desobediencia. Cuando se percataron de la presencia majestuosa de Dios, trataron de esconderse de su vista, de la que antes se deleitaban cuando gozaban de inocencia y santidad. Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comiese? El Señor no formuló esa pregunta porque necesitaba información, sino para tratar de convencer a la pareja culpable. ¿Qué te infundió vergüenza y temor? Adán reconoció su transgresión, no porque estuviera arrepentido de su gran desobediencia, sino para reprochar a Dios. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Eva respondió: la serpiente me engañó y comí. Ya concebido antes de la caída de Satanás de crear al hombre a su propia imagen, habían actuado juntos en ocasión de la creación de la tierra y de todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Dios dijo a su Hijo y al Espíritu Santo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando Adán salió de las manos de su Creador, era de noble talla y hermosamente simétrico. Era bien proporcionado y su estatura era un poco más del doble de la de los hombres que hoy habitan la tierra. Sus facciones eran perfectas y hermosas. Su tez no era blanca ni pálida, sino sonrosada, y resplandecía con el exquisito matiz de la salud. Eva no era tan alta como Adán. Su cabeza se alzaba algo más arriba de los hombros de él. También era de noble aspecto, perfecta en simetría y muy hermosa. La inocencia pareja no usaba vestiduras artificiales. Estaban vestidos de un velo de luz y esplendor como el de los ángeles. Este halo de luz los envolvió mientras vivieron en obediencia a Dios. Aunque todo cuanto el Señor había creado era perfecto y hermoso, y parecía que nada faltaba en la tierra creada por Él para felicidad de Adán y Eva, le manifestó su gran amor al plantar un huerto especialmente para ellos. Parte del tiempo debían emplearlo en la placentera labor de cultivar ese huerto y otra parte en recibir la visita de los ángeles, escuchar sus instrucciones y dedicarse a feliz meditación. Sus ocupaciones no eran fatigosas, sino agradables y vigorizantes. Ese hermoso huerto había de ser su hogar. El Señor plantó árboles de todas clases en ese jardín para brindar utilidad y dar belleza. Algunos de ellos estaban cargados de exuberantes frutos, de suave fragancia, hermosos a la vista y sabrosos al paladar, destinados por Dios para dar alimento a la santa pareja. Había hermosas vides que crecían erguidas, cargadas con el peso de sus frutos, diferente de todo cuanto el hombre haya visto desde la caída. Estos eran muy grandes y de diversos colores, algunos casi negros, otros púrpura, rojo, rosa y verde claro.
A los hermosos y exuberantes frutos que colgaban de los sarmientos de la vid se los llamó uvas. No se arrastraban por el suelo, aunque no estaban sostenidas por soporte, pero los sarmientos se arqueaban bajo el peso del fruto. La grata tarea de Adán y Eva consiste en formar hermosas glorietas con los sarmientos de la vid y hacerse moradas con los bellos y vivientes árboles y el follaje de la naturaleza, cargado de fragantes frutos. La tierra estaba vestida de hermoso verdor, mientras Adán y Eva en el Edén, la santa pareja vivía muy dichosa en el Edén. Tenía dominio ilimitado sobre todos los seres vivientes. El león y el cordero jugueteaban pacífica e inocentemente a su alrededor, o se tendían a dormitar a sus pies. Aves de todo color y plumaje revolteaban entre los árboles y las flores, y el torno de Adán y Eva, mientras sus melodiosos cantos resonaban entre los árboles en dulce acuerdo con las alabanzas tributadas a su Creador. Adán y Eva estaban encantados con las bellezas de su hogar edénico. Se deleitaban con los pequeños cantores que lo rodeaban, revestidos de brillantes y primoroso plumaje, que gorjeaba su melodía, alegría y feliz. La santa pareja unía sus voces a las de ellos en armoniosos cantos de amor, alabanza y adoración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por las muestras de amor que lo rodeaban. Satanás tomó la forma de una serpiente y entró en el Edén. Esta era una hermosa criatura alada, y mientras volaba su aspecto era resplandeciente, semejante al oro bruñido. No se arrastraba por el suelo, sino que se trasladaba por los aires de lugar en lugar, y comía fruta como el hombre. Satanás se posesionó de la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento y comenzó a comer de su fruto con despreocupación. Eva, en un primer momento, sin darse cuenta, se separó de su esposo, absorbida por sus ocupaciones. Cuando se percató del hecho, tuvo la sensación de que estaba en peligro, pero nuevamente se sintió segura, aunque no estuviera cerca de su esposo. Creía tener sabiduría y fortaleza para reconocer el mal y enfrentarlo. Los ángeles le habían advertido que no lo hiciera. Eva se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido con una mezcla de curiosidad y admiración. Vio que el árbol era agradable y razonaba consigo misma acerca de por qué Dios habría prohibido tan decididamente que no comieran de su fruto o lo tocaran. Esa era la oportunidad de Satanás. Se dirigió a ella como si fuese capaz de adivinar sus pensamientos. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Así, con palabras suaves y agradables y con voz melodiosa, se dirigió a la maravillosa Eva, que se sintió sorprendida al verificar que la serpiente hablaba. La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para... La curiosidad de Eva se había despertado. En vez de huir de ese lugar, se quedó allí para escuchar hablar a la serpiente. No cruzó por su mente la posibilidad de que el enemigo caído utilizara a esa como un medium. Era Satanás quien hablaba, no la serpiente. Eva estaba encantada, halagada, infatuada. Si se hubiera encontrado con un personaje impotente que hubiera tenido la forma de los ángeles y se les pareciera, se habría puesto en guardia. Pero esa voz extraña debía haberla conducido al lado de su esposo para preguntarle por qué otro ser podía dirigirse a ella tan libremente. En cambio, se puso a discutir con la serpiente. Le respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. La serpiente contestó,
no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Satanás quería introducir la idea de que al comer del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento más noble que el que habían alcanzado hasta entonces. Esa ha sido su especial tarea, con gran éxito. Desde su caída, inducir a los hombres a espiar los secretos del Todopoderoso y a no quedarse satisfechos con lo que Dios ha revelado y a no obedecer cuidadosamente lo que Él ha ordenado. Pretende inducirlo, además, a desobedecer los mandamientos de Dios para hacerles creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento. Eso es pura suposición y un engaño miserable. No logran entender lo que Dios ha revelado y menosprecian sus explícitos mandamientos y procuran sabiduría separado de Dios y tratan de comprender lo que Él ha decidido vedar a los mortales. No era la voluntad de Dios que esa inocente pareja tuviera el menor conocimiento del mal. Les había otorgado el bien con generosidad y les había evitado el mal. Eva creyó que las palabras de la serpiente eran sabias y escuchó la audaz aseveración: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esto, Satanás presentó a Dios como mentiroso. Insinuó con osadía que Dios los había engañado para evitar que alcanzaran una altura de conocimiento igual a la suya. Dios dijo: si coméis moriréis. La serpiente dijo: si coméis no moriréis. Adán comprendió perfectamente que su compañera había transgredido la única prohibición que se le había hecho como prueba de su fidelidad y su amor. Eva argumentó que la serpiente había dicho que no morirían, y sus palabras debían ser verdaderas, porque no sentía señales del desagrado de Dios, sino una influencia placentera como la que experimentan los ángeles según ella lo imaginaba. Adán lamentó que Eva se hubiera apartado de su lado,